Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Es una hermosa bendición la que el Señor nos concede, estar adorando y bendiciendo su nombre. Vamos a ir a la palabra, que es por lo cual se me ha dado el tiempo. Y vamos el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, una palabra muy hermosa. Capítulo 27. Gracias a Dios primeramente por este privilegio hermoso. Después al pastor Wilfredo Martínez, quien nos da esa oportunidad de poder ministrar la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 45. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de aparecieron a muchos. El centurión y los que con él estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de ministrar la palabra en la Iglesia Misión Cristiana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que se nos da. Voy a predicar su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo. El poder de la palabra alcance a los hermanos, a los amigos, a las visitas. Y que esta hermosa tarde, Señor, seamos ministrados por su palabra y que los corazones sean llenos de la palabra que quebranta, la palabra que convence, la palabra que penetra hasta partir el alma. Ese poder de la palabra es en el que confiamos los predicadores. Gracias por su palabra. Amén y amén. Tenga la bendición de sentarse, querido hermano. Predicaré esta tarde en este culto a Dios en el tema la obra de Jesús en la cruz. Amén. ¿Se le puede quedar el tema, hermano, que compartiré con ustedes? La obra de Jesús en la cruz. Se hace necesario colocar un tema para poder estar centrado dentro de ese tema. La iglesia del Señor recuerda, la iglesia del Señor conoce lo que es la obra de Jesús en la cruz. Un plan diseñado
bien diseñado de parte de Dios el Padre, que envía a su Hijo para hacer una obra en esta tierra. Nosotros, los cristianos, no nos enfocamos como muchas personas que en mi país, a finales de marzo, a primeros días de abril, ellos andan allá haciendo unos simulacros de la muerte de Jesús y lloran y derraman lágrimas en esos días, pero solamente lo hacen esos días. De ahí se les olvida lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y se van a pecar al mundo, a hacer cosas que agradan a Dios, de manera que Dios sigue siendo, Cristo sigue siendo crucificado por muchos. Pero la iglesia del Señor entiende que la obra que Jesús hizo en la cruz es la obra más grande, es la obra más poderosa, es la victoria más grande que ha tenido la humanidad, el que haya Jesús muerto en la cruz del Calvario. ¿Cuántos agradecemos al Señor por lo que Él hizo en la cruz? Mis hermanos cantores, cuando iniciaron con las alabanzas, nos guiaron a adorar con aquella alabanza que dice: hoy puedo cantar con libertad. Hoy puedo cantar con libertad. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta tarde, querido hermano, amigo? Usted está aquí porque Jesús ha hecho una obra poderosa. Porque el mensaje que predicamos no es un mensaje para muertos, no es un mensaje de muertos. El mensaje que predicamos es un mensaje de vida, que da vida a la humanidad. A su nombre sea la gloria en esta hermosa tarde. La iglesia debe de celebrar la muerte de Jesús. Mateo nos narra, hermanos amados, desde el versículo 45, que desde la hora sexta, a las 12 del mediodía, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, se dieron acontecimientos poderosos que vamos, hermanos, en esta tarde a estar estudiando. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas, hermanos amados, mire lo que sucedió. Mire lo que sucedió. Número 1, hubo tinieblas en toda la tierra. No era algo normal. No era como decir que una nube se puso por ahí y eso ocultó la luz del sol. No, la creación física estaba recibiendo un impacto de lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Amén, hermanos. Mire qué hermosa señal esto. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Los rayos del sol fueron intervenidos, hermanos, de una manera por lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Es que no era cualquiera el que estaba muriendo. No era Mahoma, porque Mahoma, hermanos, habitó y fundó lo que es el Islam. Pero él murió y hasta ahí nomás quedó. Amén. Pero es Jesús, el Hijo de Dios, el que está ahí muriendo en la cruz. A su nombre sea dada la gloria. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Gracias. Y dice, hermano, el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Ahí está Jesús en la cruz. Ellos, como no entendían, dijo: esto está llamando a Elías. Ellos no comprendían. Es que hay cosas, hermano, que Dios nos ha dado la bendición de comprenderlas a nosotros.
Dios ha guardado cosas de los que se llaman sabios, de los que se llaman entendidos, y nos la ha revelado a nosotros, y por eso es la razón que estamos aquí. Mucha gente ha logrado grandes conocimientos, pero hermano, el conocimiento más grande es conocer a Jesús. Eso es lo más glorioso, eso es lo más sublime, esa es la bendición tan hermosa. Y vamos a irnos, vamos a adelantarlo porque hay mucho por qué meditar en esta tarde. Estudiamos que la tierra se cubrió de tinieblas, pero vamos a ir al versículo 51. Desde el 50, cuando Jesús está ahí, que pidió agua y le dieron vinagre, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Lo que es el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, que son tres evangelios que se parecen bastante, hermanos amados, no narran qué fue lo que Jesús dijo cuando expresó esa gran voz. Pero gloria al Señor, que Juan sí nos dice qué fue lo que Jesús dijo cuando dio esa gran voz. Juan, que se diferencia de los evangelios sinópticos, de los evangelios que concuerdan, Juan es diferente de estos tres evangelios, sí nos dice. Y Juan dice que en el evangelio que Jesús dijo, consumado es, terminada está, hecha está la obra que el Padre me ha mandado a hacer. ¿Cuánto le damos gracias a Jesús? Y si le estoy diciendo que le demos gracias a Jesús, no me vaya a condenar diciendo, el hermano Luis parece que es Jesús solo. No, hermanos amados, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Usted también, gloria a Dios, aleluya. Porque negar la doctrina de la Trinidad es cometer un crimen bíblico, es cometer una aberración de la palabra, y yo no quiero cometer eso. ¿Cuántos están aquí gozosos todavía, hermanos amados? Aleluya, alabe la gloria de Dios, déle la libertad. Usted prepara los ambientes, usted apoya al predicador cuando glorifica a Dios, cuando abre su boca y empieza a alabar y a bendecir el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Si todos nos estamos durmiendo en este culto, a mí me va a pegar sueño. Pero si usted empieza a alabar a Dios, si usted empieza a glorificar a Dios, algo poderoso se va a empezar a mover en esta fiesta que le estamos dando aquí en la iglesia Misión Cristiana al Dios Todopoderoso. Hago la aclaración, si me refiero a Jesús es porque estoy hablando de la obra del Hijo en este momento. Si estuviera hablando de la obra del Padre, pues usted me tendría que escuchar. Pero en esta predicación me dedicaré a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo Jesús, consumado es. Está diciendo Jesús, la obra que me han mandado está terminada, porque Jesús no vino a improvisar, Jesús no vino a inventar. Los que inventamos, los que vivimos una vida desordenada, somos nosotros. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios organizado. Dios sabe, Dios tiene las cosas, hermanos amados, bien establecidas. Dios no está improvisando. No, Dios no es loco como un montón de gente que viene ahí diciendo que Dios dice eso. Hermano, hay gente que dice, Dios me reveló que hiciera 7 días de ayuno en un momento de emoción. El asunto es cuando ya va por 5 días, hermanos amados, que ya el cuerpo está empezando a sentir la debilidad. Empieza a decir que escuchó una voz que ya le dijo que no, que a los 5 es suficiente. Dios no es loco. Cuando Dios le dice algo, usted tiene que hacerlo como Dios dice. Así trabaja Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Usted a quién le está aplaudiendo esta tarde? ¿Al predicador o al Dios Todopoderoso? Si es para Dios, suéltese un buen aplauso para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Consumado es, y entregó el Espíritu. Cuando Él entrega el Espíritu, dice el versículo 51, que es el punto número 2 del tema, la obra de Jesús en la cruz. Número 1, la tierra se cubrió de tinieblas. Número 2, el velo del templo. ¿Qué pasó ahí?
el velo del templo se rasgó. Alabamos al Dios Todopoderoso. El velo del templo se rasgó. Qué lindo, ¿verdad? Es que hermano, no era cualquiera. No era Buda el que estaba muriendo ahí, el de los indios. No era cualquiera el que estaba muriendo. No era Francisco Morazán, el de Honduras. No era Simón Bolívar. Era Jesús, el Hijo de Dios. Dice hermano que el velo del templo se rasgó. Es decir, que el velo del templo se rompió en dos. ¿Qué era este velo? El velo del templo es la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El velo era esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Dividía estas dos habitaciones sagradas, tanto en el tabernáculo como cuando ya estaba el templo. Había un velo, había una cortina gruesa como esta cortina, hermano. Vamos a decir un poco más gruesa, hermano, pero cuando ya el culto se termina, ¿verdad? Que aquí cierran, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo para que usted me pueda comprender. Y estaba, hermano, este velo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Si usted necesita apoyo bíblico para esto, en Éxodo capítulo 26, versículos 31 y 35, ahí lo encuentra para los que están siguiendo el mensaje con fundamento de la palabra. También en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 14. Ahí nos habla de esta cortina, de este velo. Hermanos, solamente el sumo sacerdote podía atravesar, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. No era cualquiera el que entraba. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, el velo se rasgó en dos. Dice que se rompió de arriba abajo, porque solamente una obra divina podía hacer eso. Solamente alguien venido del cielo podía hacer esa obra. Qué maravilloso, qué hermoso. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Cuál era ese día que iba? Era un día que se le llamaba el día del perdón, según Levíticos capítulo 16, versículo 2. Había un día estipulado para que el sumo sacerdote entrara y ofreciera primeramente ofrenda por él mismo, para que no lo matara la presencia de Dios. Además de eso, le colocaban unos cordones, hermanos, amarrados de la vestimenta del sacerdote. Las vestimentas también tenían unas campanas. Si cuando el sumo sacerdote estaba ministrando, hermanos amados, la presencia lo mataba, aquellos cordones servían para alar al sumo sacerdote, que estaba ofreciendo primeramente ofrendas por él mismo y estaba ofreciendo también ofrendas por el pecado del pueblo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús está diciendo: esto desde hoy va a cambiar. Ya esto no va a ser así. Ya no solamente el sumo sacerdote podrá entrar al lugar santísimo, sino que usted y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios a través de Cristo. ¿Cuántos se alegran porque tenemos entrada a la presencia del Señor?
Y podemos alabar con libertad. Y podemos orar con libertad, llenos del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Quien es quien fortalece la iglesia. Quien es que dinamiza al cuerpo de Cristo. Solo el sumo sacerdote. Hay gente que sigue con ese sistema todavía. Hay gente, hermanos amados, que mantiene a un pueblo engañado. Cuando se muere alguien, dice que hay que hacerle una misa, hermanos, de 9 días. Otros de 40 días, de 6 meses, de 1 año. Dicen que hay que sacar de ese lugar intermedio del purgatorio el alma del difunto que está penando ahí. Hay que sacarlo con una misa, hay que rogar. Pero los que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor entendemos que mientras hay vida es donde está la esperanza. Ya muerto no hay esperanza. Por eso, amigo que vino al culto, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, ahora que tiene vida. Mucha gente sigue con esos intermediarios. Hermanos, allá en mi país, Honduras, hay un santo para la agricultura. Hay un santo para conseguir trabajo, San Isidro. Hay un santo, hermano, para todo tienen un santo. Pero nosotros los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios entendemos que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que Jesús es el camino y que nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. Y con el respeto del pastor Wilfredo Martínez, quien es la máxima autoridad en esta iglesia, y el que predica tiene que tener respeto hacia el pastor y hacia la congregación, permítanme decir algunas cosas. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová están con esa situación solamente que Jehová. No le hable de Cristo porque, hermano, ellos se asustan. Y nosotros hemos entendido que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesús nos puede llevar a la misma presencia de Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Alguien está agradecido con Jesús, el Hijo de Dios? Vamos, démosle un aplauso. Alabe la gloria de Dios. Gócese, iglesia, misión cristiana. Alabemos con libertad, porque Jesús nos ha hecho libres. A su nombre sea la gloria. Y este es el problema de los judíos, que los judíos, hermanos amados, están esperando al Mesías. Ese es el problema de los judaizantes, que ellos solamente, hermanos amados, están metidos con que Yahweh. Y cuando usted le menciona a un judío y le dice, pero usted tiene que aceptar a Jesús, dice, Jesús solamente fue un hombre que anduvo ahí en Israel y nada más, un profeta más y murió. Eso no es cierto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que salva. Jesús, a su nombre. Ese es el problema que tienen los judíos. Y yo lo voy a decir de frente, hermano, porque esta oportunidad de predicar no es de todos los días. Yo lo voy a decir de frente. Ese es el problema de algunos que están judaizando a la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor no necesita. ¿Sabe por qué? Porque la ley mosaica para nosotros los gentiles fue cambiada. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Alguien dice amén acá? Yo no me debo dejar de crecer la barba. Yo no voy a empezar hacerlo, pero Dios sabe que en español yo le digo Dios a él y me refiero al Dios Todopoderoso.